Muy buenas, vamos con el día 34 de este libro, ¿Para qué estoy aquí en la Tierra? Una vida con propósito. Bueno, aquí nos dice que hay que tener mentalidad de siervo, así se llama el capítulo, mentalidad de siervo, ¿no? Y el servicio comienza en nuestra mente, es lo que nos viene a decir. Dice, para ser un siervo se requiere un cambio de pensamiento y de actitudes. Y dice que para Dios es mucho más importante el por qué hacemos las cosas que lo que hacemos en sí, que los hechos en sí, ¿no? Que las actitudes cuentan más que los hechos, ¿no? Y nos habla de 5 actitudes que debe tener todo siervo. La primera de ellas dice que los siervos piensan más en los otros que en sí mismos. Es decir, aquí a mí me ha surgido la duda, ¿no? Si pienso más en el otro que en mí mismo, la frase de la Biblia de ama a los demás tanto como a ti mismo, ni más ni menos, sino tanto como a ti mismo, me ha surgido la duda, ¿no? Y dice que tenemos que tener verdadera humildad, ¿no? Que tenemos que pensar menos en nosotros que en los demás. Y en eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Porque muchas veces por esa naturaleza egoica que manifestamos mayoritariamente a lo largo del día, parece que pensamos más en nosotros que en los demás, ¿no? Entonces dice que cuando dejamos de enfocarnos en nuestras propias necesidades y comenzamos a advertir las que tienen los demás, las que hay a nuestro alrededor, que ahí es cuando podemos servir correctamente. Y ahí sí que estoy de acuerdo, ¿no? No puedes ser siervo si estás lleno de ti mismo, dice. Es decir, sí, claro, si todo tu tiempo, toda tu energía, todo tu pensamiento es yo, que queda para los demás, evidentemente que eso no puede ser, ¿no? Y dice que algunas personas tratan de usar el servicio como una herramienta de negociación con Dios, como si fuera una especie de negociación o chantaje, ¿no? Oye, si hago esto por los demás, Dios me da esta otra cosa que quiero manifestar en mi vida, o que quiero que haya en mi vida, ¿no? Y que eso no es un servicio fiel y de verdadero amor, ¿no? Lo que viene a dar a entender aquí. Nos dice que somos por naturaleza egoístas y que pensamos más en nosotros. Por eso es que la humildad es una lucha diaria. Necesitamos ser más humildes y ponernos, yo creo que al mismo nivel, no poner a los demás por encima de nosotros. Me dan la opción de decidir entre satisfacer mis necesidades y las de los otros. Y yo creo que tenemos que satisfacer las dos. Es más, según el curso de milagros, cuando satisfago las necesidades de los demás, estoy satisfaciendo las mías propias, ¿no? Entonces yo no estoy totalmente de acuerdo en el sentido literal de lo que dice aquí, ¿no? Podemos medir nuestro corazón de siervo por la manera en que respondemos cuando otros nos tratan como siervos. Esto sí me parece importante, ¿no? Dice, ¿cómo reaccionas cuando eres mandado por alguien o tratado como un inferior? Porque aquí sí que entra el ego, ¿no? Si te duele o te molesta que otro te trate como inferior a él, quiere decir que estás en la parte egoica, ¿no? Y cuando de verdad tienes un servicio real, verdadero, de servir a los demás, te da igual cómo te traten los demás, simplemente haces lo que nace de tu corazón y se acabó, ¿no? La segunda característica o la segunda cualidad, ¿no? Actitud de los siervos. Dice, los siervos piensan como mayordomos, no como dueños, ¿no? Y nos habla aquí de que, bueno, nos recuerda que todo le pertenece a Dios y que en la Biblia un mayordomo era un siervo al que se le confiaba la propiedad de otra persona, ¿no? Y dice que el servicio y la mayordomía van juntos, es decir, es tan importante servir a los demás como saber administrar bien las cosas de los demás, ¿no? Ningún sirviente puede servir a dos patrones, nos dice, porque nos habla aquí del servicio a Dios o del servicio al dinero, a los bienes materiales, ¿no? Dice, ningún sirviente puede servir a dos patrones, no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque ya hemos dicho que el mundo material, el dinero, es un instrumento al servicio de, ¿vale? Entonces no puedes servir a los dos. Si sirves a Dios y utilizas el dinero como instrumento o mecanismo para servir a Dios y hacer el bien, ¿no? Cuando Jesús es tu Señor, el dinero te sirve. Pero si el dinero es tu Señor, te conviertes en un esclavo de Él. Y estoy totalmente de acuerdo. Dios usa el dinero para probar tu fidelidad como siervo. Y esto me parece importante, especialmente en estos momentos en los que estamos y con los proyectos que tenemos algunos en mente, ¿no? Dios usa el dinero para probar tu fidelidad como siervo, es decir, ¿qué haces con él? Si lo haces para actos egoicos o lo haces para actos bondadosos y solidarios por los demás, ¿no? La manera en que usas tu dinero incide en cómo Dios puede bendecir tu vida. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque si el universo, Dios, tiende al bien general para todos, si usamos el dinero solo con fines egoicos, lo normal es que Dios o el universo intente dificultar que sigamos por esa vía, ¿no? Y favorezca a aquellos que utilizan el dinero en favor de los demás.
Bueno, aquí ya lo lleva al tema religioso para financiar a la iglesia y la misión de Dios. Yo me quedo con la misión de Dios más que con lo de financiar a la iglesia, ¿no? Porque a Dios se sirve no solo a través de la iglesia, sino a través de cualquier acto cotidiano, ¿no? Tercera actitud de los siervos. Los siervos piensan en su trabajo, no en lo que otros hacen, ¿no? Dice que los siervos, y además dice que la Biblia lo dice, que no nos comparemos, que no critiquemos ni compitamos con otros siervos. Cuando de verdad servimos de corazón, no estamos pendientes de si los demás lo hacen o no lo hacen, si lo hacen mejor o peor que nosotros, ni nada de eso, ¿no? Los siervos verdaderos no se quejan de la injusticia, no viven lamentándose ni se resienten con quienes no están sirviendo, solo confían en Dios y se mantienen sirviendo. Totalmente de acuerdo. No es nuestro trabajo evaluar a otros siervos del Señor y tampoco es nuestro trabajo defendernos de la crítica. Y nos pone el ejemplo a Moisés, ¿no? En la Biblia, cuando dice que cuando recibía críticas, lo que respondía es: estoy ocupado, no tengo tiempo de atender esas críticas, ¿no? Y me parece buena opción. Cuarta actitud de los siervos. Los siervos basan su identidad en Cristo, ¿no? Aceptan tareas que otras personas inseguras consideran inferiores, porque lo fundamental es el servicio a Dios, a Cristo, ¿no? Solo las personas seguras pueden servir. Los que dudan, los que tienen dudas de si Dios existe o no, si merece la pena hacerlo o no, no pueden servir, ¿no? Con libertad. Cuando basas tu valor y tu identidad en tu relación con Cristo, te liberas de las expectativas de otros y eso te permite servir con lo mejor de ti, ¿vale? Y la quinta actitud de los siervos dice que los siervos piensan en el ministerio como una oportunidad, no como una obligación. Es decir, lo hacen libremente, ¿no? Y nos hace una pregunta con respecto a esta actitud, ¿no? Que lo haces porque nace de ti, porque nace de tu corazón, y no porque nadie te está mirando o porque Dios te está observando y te va a dar más o te va a dar menos, ¿no? Y dice, imagínate qué pasaría si solo el 10% de los cristianos en el mundo, yo no diría cristianos, de personas en general en el mundo, porque da igual la religión, tomara en serio su rol como siervo. Como siervo al que no crea en Dios, a la vida, a la comunidad, a la sociedad, ¿no? Y termina con una frase que me parece bonita de Albert Schweitzer: las únicas personas realmente felices son aquellas que han aprendido a servir. Y esto me recuerda a aquello que nos decía Laín, ¿no? Que la felicidad solo se alcanza a través del progreso, de los avances, y a través de la contribución a los demás, que somos felices cuando damos a los demás. Pues viene a coincidir con esta frase y la comparto plenamente. Lo dejo aquí, nos vemos mañana en la reunión. Hasta luego.